Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez. Mi abuelo. Capítulo 14. La plaza. Páginas 211 a 220. Como es sabido, la plaza de un pueblo pequeño como el mío, dice mi abuelo, fue siempre el punto central en su vida cotidiana. En las grandes urbes, la plaza, como cualquier otro sitio verde o paseo, significa un pulmón de oxígeno indispensable. En La Cruz, donde sobre el aire puro, como en toda población del interior, la misma constituye, pienso, una especie de escenario estable donde se proyectan o tienen lugar los aconteceres o manifestaciones más sentidas de la comunidad. Un poco el balcón grande donde los vecinos se asoman diariamente. De ahí entonces el natural cuidado que su presencia exige conforme a la variedad de servicios que presta. La plaza de mi pueblo, enclavada en el centro mismo, chiquita, con mucha de plazuela, ocupa el lugar exacto donde estuvieron instalados aquellos primeros ranchos o chozas que en su momento fueron causantes e integrantes de la formación del pueblo. Es decir, aquellos improvisados refugios de paja y barro, ubicados en hilera que partía de la capilla donde se dio la primera misa, que los padres jesuitas hicieron frente a donde, con el correr de muchos años, se iba a construir el edificio policial actual, tal como traté de explicarlo al comentar el punto B sobre el origen de la formación del pueblo. En efecto, como ese sitio fuera despejado, desocupado totalmente antes de comenzar la construcción de la iglesia, al concluirse esta, los vecinos, para no permitir que el mismo pudiera ser ocupado en alguna forma por extraños, pensando seguramente en ese lugar como para todos, dispusieron alambrarlo, dejando en cada esquina un molinete rústico que giraba en la punta de un tronco. De esa manera se impidió el estacionamiento de carros y depósitos de leña, permitiendo en cambio a los peatones desplazarse a voluntad. Durante varios años permaneció absolutamente vacío, sin un árbol siquiera. Al hacerse cargo de la dirección de la Escuela Fiscal de La Cruz, el señor Juan Albert, y comprobar la posibilidad de quitarle la impresión de cerco y reemplazarlo por plaza, con sus alumnos mayores, entre los que se contaban 2 hermanos míos, dice mi abuelo, hizo cavar en línea y en diagonal los hoyos necesarios, para luego, en la última hora del horario de clase, dedicarse a la plantación de paraísos que más tarde los mismos chicos o muchachos se encargaban de regar y cuidar. Todo esto ocurrió en el año 1920. Así tomó ese solar citado cierta fisonomía de plaza, de paseo público, aunque con un desnivel de este a oeste muy notorio. Como el edificarse el local policial actual se instalara un molino a viento sobre el pozo de 15 metros de profundidad, hecho en la esquina noroeste de esa plaza en proyecto, con la finalidad de que el edificio contara con agua suficiente. De ahí, los alumnos de don Juan Albert vieron facilitada su tarea de regado y cuidado de ese solar, donde cada uno de los niños atendía su árbol. De ese mismo molino, Agar Cross, se proyectó muchos años del líquido elemento todo el edificio escolar que se construyó 8 años después, colindante al sur con aquel y en lo que había sido parte del corralón policial. A 1 metro al lado oeste del molino estaba ubicada la canilla de riego, la primera del pueblo, de donde se proveían de agua muchas vecinas.
Con el correr de los años, cuando ya la plaza contaba con árboles en franco crecimiento, por los 4 costados y 2 calles la cruzaban en diagonal, se construyó bien en el medio un redondel de 1,50 m de diámetro por 60 metros de alto, del cual sobresalía una parte cónica que servía de sostén a un palo de 5 metros, en cuyo extremo tenía un brazo de hierro con un gancho en la punta para colgar el farol sol de noche para desafiar tremenda oscuridad. La tarea de frenar la rueda del molino cuando comenzaba a derramarse el agua mediante la cuerda de acero y la madera que hacía la función de palanca, que luego se aseguraba a uno de los parantes, estaba a cargo de los agentes de la policía. También estaba a cargo de ellos el colgar el farol a una hora determinada y bajarlo a cada rato para darle bomba. Si no me equivoco, creo que en mi pueblo nadie nunca puso en duda que era un lujo contar con una lucecita en la plaza, pues a medida que crecían en follaje los paraísos, aumentaba considerablemente la oscuridad. ¿Y cuándo uno se apartaba de ese sector? Cuando había luna llena, la luz del farol se veía a la distancia como un tuquito. En el redondel referido, que si se quiere tenía pinta de un sofá redondo, solían sentarse hasta las 12 de la noche, una locura, los muchachos a contar cuentos. A esa hora la policía decía presente y nos mandaba a todos a casita a dormir, salvo cuando en forma un tanto misteriosa aparecía una sandía o un melón elegido que la autoridad ayudaba a saborear olvidándose de los minutos. Y también, a veces, se olvidaba de devolver el cuchillo a la cocina policial. Cosas de los pueblos del interior, ¿no le parece? A mediados del año 1937, el señor Waldo Suárez, que se encontraba atendiendo la farmacia de Adolfo Funes, al ser designado este jefe político del departamento de Calamuchita, en el gobierno del doctor Amadeo Sabatini, dispuso encargarse de mejorar la fisonomía de la plaza que, en rigor de verdad, con sus paraísos muy crecidos, añejos, torcidos y a veces fuera de línea por los vientos, ofrecía un aspecto no muy agradable que digamos. Un tanto polémica resultó la labor de Suárez, ya que no faltaron versiones de desaliento por estimarlo ave de paso, que desconocía el origen de aquellos árboles. La idea, que compartí desde el primer instante, dice mi abuelo, llegó a vías de hecho. Se arrancaron todos los paraísos, se hizo un cordón de piedra calafateada, contaminación de cemento, tipo hongo, se niveló en gran parte el declive del terreno, mediante relleno con tierra negra, se plantaron ligustros, formando calles en todas direcciones, se sacó el molino, que nunca supe a dónde fue a parar. Se hicieron canteros de mampostería, donde se colocaron por primera vez rosales, que yo gestioné en el vivero de Río Cuarto, y envié a un miembro de la comisión pro plaza con ese destino. Indudablemente la plaza mejoró muchísimo y creo no equivocarme si digo que llegó a ser un poquito el chicle del pueblo. Los hermanos Abel, Juan y Andrés Genaro Calderón fueron los encargados de construir el cordón de piedra que en cada esquina tenía peldaños anchos de acceso con pilares artísticos. El tiempo, el descuido, cuando no la indolencia, falta de recursos económicos o todo junto marcó un rotundo abandono que, como es de suponer, dejó atrás su condición de cosa cuidada, limpia, florida. Otra etapa, no menos resistida, discutida por algunos, se cumplió cuando ejerció la intendencia municipal el señor José Eduardo Hit. Consideró conveniente eliminar todos los árboles que existían, achicar su perímetro para dar mejores posibilidades de estacionamiento, hacer jardines y sitios verdes a distintos niveles mediante el empleo de piedra blanca rústica
iluminación subterránea, etc. Como esta plazuela ahora, está a la vista de todos, de nada vale lo que yo pueda decir. Cada cual apreciará a su manera, ¿no le parece? Por mi parte, puedo asegurar que ha experimentado un cambio demasiado evidente. Hay algo que no puedo pasar por alto, dice mi abuelo, tratándose de mi pueblo, quienes tuvimos oportunidad de pasear nuestra facha de 18 años, preparada a 10 puntos por nuestro sastre Francisco A. Rostagno, los sábados y domingos a la tarde, alrededor de la plaza, buscando una prenda, mientras escuchábamos la comparsita por D'Arienzo desde el parlante del club. Es posible, bien posible, que sintamos nostalgia por la pérdida de aquella plaza, por sus recuerdos indudablemente, pero ni los mejores recuerdos ni la nostalgia hacen al adelanto o miras de futuro de un pueblo, también debo decirlo. Servicio médico. Como es de imaginarse, una sentida necesidad social se satisfizo en mi pueblo con la creación y puesta en marcha del dispensario médico en el año 1937. Su primer director fue el doctor Manuel de Don Pedro. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Es decir, Manolo, esposa de Eleonora. Su primer local estuvo en casa de Ricardo Bustos, en la esquina sudoeste de la plaza. Los enfermeros fueron sucesivamente Telmo Antúnez, Pirucho Ramírez y Chicha Peralta. Al doctor de Don Pedro lo sucedió el doctor Juan Antonio Carrillo, después le siguieron el doctor Ernesto Nelson Morales y el doctor Rodríguez. En el año 1947 se construyó el edificio del Hospital de la Cruz, en la esquina de las calles José María Paz y Vélez Sarsfield, que fue inaugurado recién en 1949. Cuenta actualmente, o sea, en el año que estaba escribiendo mi abuelo, marzo de 1985, con 18 camas y un personal compuesto de 10 personas. Pese a mi modesto empeño, no pude determinar con precisión, como hubiera querido hacerlo, las fechas en que cada profesional estuvo al frente del dispensario y luego del hospital, pero sí en el orden cronológico. El doctor Nayef Zucarías se hizo cargo de la dirección del hospital el día de 2 de febrero de 1955, siendo reemplazado por el doctor Carlos Córcova en 1958. Estuvo el doctor Tulio Sartori, siguiéndole luego el doctor Emilio Yankelevich. Enseguida el doctor Julio Arrascaeta, nuevamente el doctor Nayef Zucaría, después el doctor Julio Argentino Linares, más tarde el doctor Hurtado, el doctor Raúl Galván en julio de 1967, de nuevo el doctor Nayef Zucaría el 12 de junio de 1970, le siguió la doctora Carmen Servidio de González el 15 de julio de 1970, el doctor José Zucaría en el año 1973, los doctores Nayef Zucaría y José Zucaría en marzo de 1976. El doctor Nayef Zucaría se retira jubilado en el año 1982. El doctor Mario Adolfo Joseph desde el 21 de septiembre del año 1982. Como director estuvo el doctor Nayef Zucaría desde el 7 de febrero de 1955 hasta el 30 de enero de 1965. Luego, desde el 12 de junio de 1970 hasta 1976. Y por último, desde 1976 hasta 1981. El doctor José Zucaría es el director desde 1981 a la fecha, diciembre 1984.
Cooperativa de electricidad. La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Anexos La Cruz Limitada, cuya constitución significó para mi pueblo un evidente acto de progreso, dice mi abuelo. Fue creada en el año 1945, obteniendo personería jurídica por decreto número 22.330, serie A, de fecha 18 de mayo de 1946. Comenzó sus servicios funcionando con central privada motor a gasoil en la cabina o habitación que al efecto se levantara frente al patio del señor Raúl Díaz, alias Cucharita. Su primer presidente fue el doctor Manuel Don Pedro, el que renunció en 1948. Luego le siguió Antonio Hid o Hid desde 1948 a 1949. Horacio Cornalis, el esposo de Ana Valeto y papá de Víctor y de la María, de 1950 a 1957. Ramón Demetrio Acosta, de 1958 a 1959. Rubén Rossi, esposo de Chicha Peralta, de 1960 a 1963. Horacio Cornalis, nuevamente, de 1964 a 1965. José Vima, el Toto, esposo de Chicha de Biasi, de 1966 a 1978. Dr. Neyef Zucaría, de 1979 hasta la fecha, 1984. El día 5 de marzo de 1960, siendo senador provincial el Dr. Neyef Zucaría en el gobierno del Dr. Arturo Zanichelli, se inauguró la línea de alta tensión desde Embalse a La Cruz. Su segundo local fue durante varios años la finca conocida antiguamente como la Casa de Cancio Martínez, mi muy distinguido y siempre recordado amigo y señor, que tenía hacia la calle Escalera de acceso a la galería alta frente a la plaza, mirando al norte, y que siempre fue el sitio codiciado para presenciar los actos públicos que solían darse en la plaza. Al ser demolida esta propiedad para edificar precisamente su sede propia, la cooperativa ocupó varios meses como tercer local el Salón de la Sucesión de Salvador David y finalmente, como otra lucida colaboración de progreso, su confortable local con frente de cristal inaugurado el 20 de junio de 1984. El primer servicio de electricidad mediante el motor a gasoil se cumplía hasta las 24 horas, mucho me place recordarlo. Para ello, José Barrellini, encargado del manejo y el control del artefacto, hacía 2 cortes instantáneos de luz 5 minutos antes de las 24 horas, como avisando que se terminaba el recreo. De esa forma, este querido gringo con esas guiñaditas mandaba a buscar las velas, las lámparas, el querosén, etc. La gente que estaba en el bar de Fausto Berridi jugando al truco, por ejemplo, rápidamente echaba todo, falta, envido y truco, pues había que terminar y pagar con la luz. Naturalmente, quienes jugábamos al billar o al ajedrez, lo mismo, teníamos que entregar los juegos, colocar los tacos, las tizas y tapar las mesas. Si bien a las 12 de la noche se interrumpían muchas veces reuniones o momentos gratos por falta de luz, nadie decía ni mu. Todos aguantábamos esa norma convencidos de que era imprescindible para contar con luz a la noche siguiente. Por otra parte, el gringo del motor no perdonaba y tenía que estar en su casa a las 0,25 por orden de su gorda linda. No creo que pueda reflejarse nunca con acierto, por más buena intención que se tenga, todo lo que realmente significó para La Cruz la creación y puesta en marcha de la cooperativa de electricidad, si bien puede obviamente suponerse. Un poema de mi abuelo. Luna de julio. Prometimos volver y aquí me tienes, con toda mi soledad en el cauce desierto. Desesperadamente te amé como a mi vida y fuiste mía mi bien.
por eso he vuelto. ¿Dónde está mi amada?, le pregunto al río, y mi eco retumba en la noche helada. Qué silencio todo, qué inmenso vacío, qué lejos que estamos, qué igualito el río. Qué noche tan larga, qué noche tan fría, qué luna tan grande, qué tristeza mía. ¿Dónde están tus manos que ayer fueron mi abrigo? ¿Dónde están tus ojos, mi bien, tan llenos de brío? ¿Dónde están mi imploro, tus besos de fuego? ¿Dónde está aquel verso que los dos hicimos? Córdoba, octubre 9 de 1960. Telediscado. El planel exterior, central, automática y telediscado se inauguró en La Cruz el 19 de agosto de 1983. Escuela secundaria. Con verdadero júbilo, esperanza, como no podía ser de otra manera, mi pueblo recibió la inauguración de la Escuela Superior de Comercio Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield el día 19 de marzo de 1973. Su directora es la señorita Raquel Beatriz Perelegtegui y funciona en calle Sarmiento en la finca que perteneciera a la sucesión de Adolfo Funes. En abril de 1983, en que gestioné las referencias en tal sentido, dice mi abuelo, contaba con 74 estudiantes, siendo 20 en personal, profesores y secretarios. Como estoy escribiendo en marzo de 1985, puede haber variantes. Jardín de Infantes. El Jardín de Infantes de La Cruz, una verdadera conquista social, donde comienza la ternura a pintar y dar forma a ilusiones y esperanzas de futuro. Se inauguró el día 23 de octubre de 1972. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. La primera maestra encargada del mismo, que lo sigue siendo hasta la fecha, es decir, en la época del 85, es la señora María Ángel Retore de Reynoso. Cuando yo recogí mis chimentos en el mes de abril de 1983, contaba el jardín con 39 niñitos asistentes, toda una promesa en potencia. Recibe subvención del Superior Gobierno de la provincia y pertenece a la escuela primaria de primera categoría Domingo Faustino Sarmiento del pueblo. Al nacer, su primer nidito se ubicó en el salón parroquial frente a la plaza, cedido gratuitamente. Luego, el señor Elías Mus, o Muse, papá de Ana y Susana, tuvo la gentileza de prestar su casacita en calle 25 de Mayo con esa finalidad. Su tercer local, el cual lo cedió gratis por un año, el señor Juan José Biondi, y se ubica a media cuadra de la plaza hacia el norte, en calle Sarmiento. Actualmente se abona alquiler mensual por esa finca. Otro poema de mi abuelo. Jamás. Se fue como las aves que emprenden raudo vuelo, como la nube blanca que cruza sobre el mar. Se fue la amada mía llevándome la vida, mutilando esperanzas y todo mi soñar. Se fue como espejismo, cegando mis pupilas, como la brisa tibia que huye del huracán. Se fue tan misteriosa, luego de amarnos tanto, mi alma dolorida no entenderá jamás. Córdoba, 16 de septiembre de 1969. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 14 de La Plaza. Espero que les guste. Y nos vamos acercando a los últimos capítulos. Próximo capítulo, sábado 29 de noviembre. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.